Así pues, la democracia se comporta en cierta medida como un organismo vivo y estas élites se comportan como bacterias nocivas, es decir, portadoras de enfermedades y lamentablemente esas bacterias nocivas se hacen cada vez más inmunes a nuestros antibióticos. Es decir, con la separación de poderes y el chequeo y el balance, se pretendía evitar la posibilidad de que esas élites lograran control total y el poder quedara repartido. Sin embargo, al igual que las bacterias nocivas, se van haciendo resistentes y sencillamente han logrado darle la vuelta a esos controles para terminar controlándolos ellas. Es decir, los controles existían, su intención era mantener el poder diseminado, es decir, que nadie pudiera tomar el control total de la sociedad. Sin embargo, estas grandes élites han logrado vacunarse ellas mismas contra este problema y sencillamente ahora son inmunes. Es decir, usted le eche el antibiótico que se conoce como chequeo y balance y no les hace nada. Sencillamente infiltraron a través del poder económico todas las instituciones que le fueron necesarias para lograr desde adentro, desde atrás, el control total. ¿Qué ha quedado pues? Un cascarón de apariencia democrática, un cascarón que nos hace ver que vivimos en democracia. Ciertamente en países como Estados Unidos, con gran tradición democrática, una buena parte de los conceptos democráticos siguen funcionando. Siguen funcionando y eso es conveniente aún para esas mismas élites controladoras que sigan funcionando por determinadas razones. Es decir, la apariencia de democracia facilita el control. Es decir, no es lo mismo que usted se da cuenta que es esclavo que usted falsamente se crea libre aunque sea esclavo. Es decir, si usted ya sabe que es esclavo, usted actúa de una forma. Pero si usted falsamente se cree libre todavía, pues no estará convencido que es esclavo y podrá llegar hasta pensar que vive en el mejor de los mundos posible. El poder del dinero es tan grande que Nathan Rothschild decía: denme el control de la emisión de moneda de una nación y no me importará quién haga las leyes. Esto tiene mucha más trascendencia de lo que parece, señores. Una vez que el dinero juegue el papel que está jugando en este momento, controla de tal forma nuestras vidas que las leyes como tales son prácticamente secundarias y a veces casi papel mojado. Vamos a poner un ejemplo elemental. Supongamos que estuviéramos, que ya no lo estamos, viviendo en la democracia más perfecta del mundo, sin control alguno del dinero, sin corrupción de los políticos, etcétera, 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 etcétera. Bastaría nada más que el precio de la vivienda subiera lo suficiente como para absorber literalmente su salario completo para que usted, en medio de todas estas leyes democráticas, ya sea un esclavo. Si usted tiene que salir a trabajar todos los días de su vida, nada más que para pagar el techo donde vive, sin otras condiciones, o para pagar el techo y la medicina nada más, simplemente yo tengo un esclavo, señor. No importa lo que le digan las leyes, que si usted es tal cosa, que si usted tiene el derecho, que si usted tiene más que derecho. Hasta ese punto llega el poder del sistema financiero sobre nuestras vidas, a que no importa las leyes que existan, si usted tiene que trabajar permanentemente nada más que por un pequeño objetivo y no le permiten ser pleno en su vida, porque todos sus recursos son absorbidos nada más que por ese pequeño objetivo, en este caso, pagar el techo, ya usted, señor mío, es un esclavo. Ahora imagínense ustedes si además de ese control
que tienen las finanzas sobre nuestras vidas, viene algo más, es decir, el lobismo, fabricando leyes para defender a esos que controlan el dinero porque pagan esos lobbies, controlar por infiltración o por corrupción a funcionarios clave en distintos puestos, poner presidente, porque es lo que termina siendo. Es decir, las campañas presidenciales tienen un costo tan alucinante que únicamente financiadas por grandes capitales una persona puede llegar a la presidencia de la nación en este momento. Es decir, las imperfecciones son tan grandes ya a la vista que no hay mucho más que discutir. Entonces, bueno, esto de la ilusión de democracia es algo muy interesante porque aunque ya es inútil como mecanismo político, sin embargo, no ha sido derogada. Es decir, estas élites con el control que tienen desde hace rato ya pudieran haber optado por un sistema totalitario. Es decir, ya hubieran podido tomar el control de las naciones de forma más drástica. Sin embargo, han preferido mantenerse escondidas detrás de la democracia. ¿Por qué razón? Porque la democracia es, por una parte, lo que nosotros aspiramos y pensamos que debía ser lo correcto, pero por otra parte es un método de control social. Es decir, si usted es esclavo y se sabe esclavo, usted en algún momento intentará rebelarse. Aún siendo usted esclavo, si usted se cree libre, usted no intentará rebelarse. Y ese es el gran secreto del por qué estas grandes élites, teniéndolo todo en su mano ya para dar el golpe de Estado definitivo, todavía están al margen de eso e intentan mantener la apariencia democrática de nuestras naciones. Es decir, no digo que en Estados Unidos en particular les haya sido imposible, pero en la mayor parte del mundo no les es imposible. Y de hecho, de una forma u otra, es lo que han hecho. Pero este socialismo del siglo XXI, indiscutiblemente, como caricatura de democracia, les facilita el poder. Les facilita el poder porque sencillamente, si usted les impone el comunismo duro y crudo, como existía en la Unión Soviética, como ha llegado a sobrevivir en Cuba, sencillamente eso es bien difícil de manejar, porque eso requiere de una represión permanente, de una vigilancia constante. Sin embargo, si usted le hace creer a esos pueblos de que no son víctimas de ninguna represión y que tienen todos sus derechos democráticos, usted trabaja más fácil ese gobierno. Es decir, usted logra más de esa población convencida de que no es esclava, de que de una población como la cubana que está reacia es decir, no puede rebelarse por el exceso de represión, pero está muy reacia a creerse el cuento del gobierno. Es decir, ya eso va desapareciendo, ya la fase ideológica está prácticamente destruida y tienen que cambiar de careta. Y lo más probable es que la careta, incluso en Cuba, a través de un cambio fraude, se cambie mediante una mecánica de pseudodemocracia de estas de las que tan bien ensayadas ya han estado a través del socialismo del siglo XXI y a través de otros procesos que comenzaron con la historia del PRI, que también lo hizo. En fin, viendo las elecciones esta pasada, por ejemplo, de Donald Trump, nos asombramos, nunca pudimos salir de nuestro asombro de ver cómo los grandes multimillonarios de este mundo, los grandes usureros de este mundo, apoyaban la campaña de Hillary Clinton, cómo toda esa prensa en poder de esos grandes intereses económicos mundialistas apoyaban y siguen apoyando a Hillary Clinton, al Partido Demócrata. Es decir, no nos queda otra de asombrarnos de ver estos comunistas ultramillonarios de nuevo corte. Es decir, esto es la contradicción misma de la prédica del marxismo, si se quiere ver desde el punto de vista de esas teorías que ya han quedado atrás
radicalmente y que ya todo el mundo sabe su origen y cómo fue jueguito. En fin, no importa cómo lo miremos, señores, aquí lo asombroso en este momento más bien es entender cómo hay tanta gente que siguiendo esas líneas supuestamente de izquierda no se dan cuenta que no es posible que el capital mundialista financie y prefiera a la izquierda. Es decir, algo muy raro tiene que haber para que se nieguen a sí mismo y haya tanto come mierda creyéndose que ese socialismo, esa izquierda o ese partido demócrata representa a la clase obrera, señor mío. Y es lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Es decir, los grandes métodos de control de la mente que han elaborado esta gente son impresionantes. Es decir, la crianza desde niño hasta adulto a través de una educación edulcorada por el marxismo cultural lleva a las nuevas generaciones a estar ciegos completamente. Se creen cualquier cuento que les pongan, cualquier cosa que les digan, y creen que todo eso que les están vendiendo como socialismo, como justicia social, es cierto, eso no es la meta de ninguna de esa gente, señores. La única meta que tiene esa gente es el control político mundial de la sociedad y convertir la sociedad y al poder político en un poder privatizado. No hay más nada detrás de ese socialismo. Ese socialismo es mentira, es para llevarnos al control global de la sociedad y a un poder mundial privatizado. Sin embargo, el cuento está bien hecho. La maquinaria machaca tanto las mentes que hay mucha gente creyéndose eso. No es posible, incluso mirando todo esto, toda esta evidencia, que haya quienes no se den cuenta aún de los trucos. ¿Cómo va a ser posible que los grandes capitalistas del mundo estén apostando por la izquierda y defendiendo la liberación de la clase obrera cuando ellos son los grandes explotadores en este mundo y son los grandes ladrones del mundo a través de la banca financiera usurera mundialista, que es la que está llevando adelante esta geopolítica del dominio mundial? Pero sin duda es el método eficaz. No quepa la menor duda que una vez que controlas la mente del ser humano, lo tienes todo a tu disposición. Y eso es lo que han logrado ellos. Sencillamente es increíble, pero cierto, entender que el marxismo cultural, o lo que hoy día se conoce como marxismo cultural, es tan poderoso que la batalla real es por la mente humana. Ya la batalla de trincheras está quedando en segundo plano. La batalla con bombas atómicas es imposible, a menos que se quiera destruir a la humanidad definitivamente y se quiera llegar al suicidio global. Entonces, la batalla real, señores, es por la mente humana. Y lo han estado avanzando alegremente delante de nuestros ojos sin que nos demos cuenta durante más de un siglo. Porque esto no comenzó ahora, señores. Esto viene desde hace mucho rato y su eficacia ha sido más que probada y su eficacia nos está llevando a la destrucción a nosotros los pueblos. La ideología de género, el feminismo, todos estos picotillos entre grupitos, en que si blancos contra negros o negros contra blancos, todo eso es parte de la dialéctica aplicada por esta gente para llegar finalmente al dominio mundial, dividiéndonos para vencernos con facilidad. No se dejen engañar, señores. Divide y vencerá es la consigna eterna de los que han logrado el poder y nunca han fallado cuando han logrado dividir.